La del corazón. Santoro visitó la obra de la nueva sala oncológica del Hospital Municipal. Esto sucedió en Madariaga. El intendente recorrió el lugar en el marco de la celebración por el 99 aniversario del centro asistencial y aseguró que la gente de Madariaga tiene que estar orgullosa del hospital y de saber que se trabaja sobre lo construido. La CGT convocó a la movilización para el 1 de mayo. Con la consigna "La patria no se vende", la Confederación General del Trabajo convocó formalmente este jueves a la movilización que se va a realizar el próximo miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. En Santa Fe hubo 2 heridos por la caída de un helicóptero. Los damnificados son Fernando Scabuzzo, piloto y comisario retirado, y un mecánico. La caída ocurrió durante el aterrizaje. Ambas personas fueron rescatadas conscientes y quedaron internadas fuera de peligro. Habló Andrés El Cuervo Larroque. Dijo que Alberto Fernández siempre fue un excelente tuiteador. En ese rubro es muy creativo. En medio de la interna peronista, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense destacó el uso que tiene el expresidente de la red social X. Ayer, el exmandatario había chicaneado a Javier Milei por la política de ajuste. Que Alberto tuitee. ¿Suma o resta que Alberto tuitee? Siempre fue un excelente tuiteador, siempre. Suma entonces. En ese rubro me parece que es creativo. ¿Y en el de la presidencia? En ese rubro sonó Yo fuerte. ya opiné mucho de ese tema, por eso, digamos, tratemos de mirar hacia adelante, porque Bien, está bien. ya hablé cuando correspondía. En Paraná, frecuencias en transporte urbano. Hablamos de ellas porque circulan entre 1 y 2 colectivos por hora. En una hora deberían circular una mínima de 2 coches y en el horario pico. Las frecuencias se registran bien como deben ser, confirmó Transporte. En un control detectaron que un colectivo circulaba con la rueda pinchada. Todas las voces. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. WhatsApp 11 41 99 53 46. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Cada nota cuenta una nueva historia. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad.
Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Mientras estamos esperando a Nora, nuestra compañera acá de tarea, vamos convocándolos y convocándolas para el martes 7 de mayo en la Dama de Bollini, ese hermoso bar notable que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a realizar nuestro encuentro número 735 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Tendremos en Poeta en el Recuerdo, vamos a recordar a la querida Nora Perusín, una estupenda poeta que nos dejó lamentablemente hace muy pocos días. Tendremos en mesa de poesía la presencia de Daniel Arias, Patricia Coto de La Plata, María Laura de Césare, Gisela Galimi, Fernando Cosman y Héctor Urruspuru. En narraciones breves nos va a acompañar Isabel Crich. Tendremos en las mini presentaciones El agua que vendrá, un libro de María Marta Donet, que va a estar presentada por David Sorbile, que se va a referir al mismo. Tendremos la acostumbrada música de Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic. La organización a cargo de Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, Nora Nardo y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que los esperamos y las esperamos entonces para el martes 7 de mayo a las 18:45 horas en la Dama de Bollini. Reiteramos, pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo. Empezamos puntual. Bueno, y ahora vamos a ir a encontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Adelante, Fabricio. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Bueno, y hoy les quiero hablar de una artista visual chilena, Carmencita Aldunate Salas, quien nació en Viñas del Mar el 10 de febrero de 1940. Ella es pintora, dibujante, y podemos decir que fue adscrita al movimiento denominado ilustrativo perfilista pre-renacentista, pero también se le asoció muchísimo a la estética neofigurativa latinoamericana. Bueno, ella en la actualidad tiene 84 años de edad. Como dije antes, su nacionalidad es chilena. Se ha formado en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y ha hecho distintos seminarios y distintos talleres para seguir siempre su formación. La pintura y el dibujo la ha ocupado siempre, fue su gran preocupación. Ha tenido enormes distinciones, como el tercer premio de pintura del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, primer premio de la Bienal de Punta del Este, mención en dibujo y pintura en la Bienal de Artes Gráficas en Cali, bueno, y otros premios y distinciones en distintas instituciones. Bueno, ella, como comenté antes, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, empieza su formación para proseguir luego especializándose en Estados Unidos. Durante
su época estudiantil. Tuvo profesores muy destacados que creo que aportaron muchísimo a su formación. En su trabajo, a su vez, en la figura humana, tiene un papel, podemos decir, protagónico, porque su trabajo cobra una especie de carácter, de relato narrativo y de gran contenido psicológico. Siempre la imagen iconográfica han sido las mujeres, pero específicamente los rostros de las mujeres. Su obra tiene un gran acento, un gran mensaje feminista en el que ella se denuncia, pero lo hace de una manera elegante, pero a su vez con mucho sarcasmo y humor. Ella denuncia la opresión, el sufrimiento psicológico del que durante siglos las mujeres han sido víctimas y aún lo siguen siendo en muchos casos. Participó también de varias exposiciones individuales y colectivas en la carrera de Artes Gráficas, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Por eso dije que además de exponer en instituciones públicas y privadas de su país natal, también lo ha hecho en ciudades como Nueva York, Bucarest, Praga, Varsovia, Estambul. Ciudades realmente, muy, muy importantes, ¿no? Por otro lado, tenemos un artista que realmente trabajó mucho cuando fue que atravesamos en el mundo esta pandemia, una pandemia inesperada en el año 2020. Creo que poco este obligado encierro al que nos vimos sometidas, los temores al contagio, los temores al no saber cómo era el contagio, cómo provenía la enfermedad, hizo un giro en esta artista, porque a partir de allí ella comienza a plasmar su arte no solo desde sus propias vivencias con esta pandemia, este virus que azotaba al mundo, sino de cómo la enfermedad y sobre todo el encierro, ¿no?, nos ha afectado a las mujeres. Ella lo realizó a partir de su propia vivencia, por supuesto. De allí que en su colección más reciente, quien protagoniza en la escena de su obra sean mujeres las que parecerían estar acosadas por fantasmas que de pronto se los podrían visibilizar o detener como insectos o personajes que experimentan un gran sufrimiento, ¿no? Creo que lo que a ella le ha pasado en pandemia es algo que vivenciamos todas y todos los seres humanos, ¿no? Y que cada uno y cada una lo hemos podido experimentar como hemos podido, justamente, valga la redundancia, ¿no? Muchas por suerte lo pudimos experimentar y lo pudimos trasladar a nuestra obra, y esto siempre ayuda, ¿no? Porque
Pensemos que el arte es un portavoz de las problemáticas que tenemos que atravesar en los tiempos que nos toca vivir. Así que me parece muy interesante que nuestra audiencia pueda visibilizar la obra de este artista, interiorizarse más. Yo siempre les dejo una semblanza de cada artista que creo que aún no conocen para, bueno, de alguna manera poder seguir investigando e incentivar justamente a la audiencia a la investigación. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana. Muy bien, escuchamos a Adriana Gaspar en sus segmentos acostumbrados de artes visuales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en la AM1010 Onda Latina, junto a vos, Luis Calvo, y a Leandro, y haber escuchado tan interesante... Fabricio. Claro, y a Fabricio. Y a Fabricio, porque Leandro no está más. Pero hace muchos años que nos acompañaba. Estaba Leandro hace Sí. un tiempo, es verdad. Estamos así porque, bueno, vinimos de una semana de mucha lluvia. Terrible. Terrible. Medios engripados todos. Vos estás terrible también de... No, estoy mejor ahora, pero sí, son procesos que duran, ahora. Exactamente. Así que, bueno, bárbaro acá acompañando y haciendo radio. Bueno, estábamos invitando a nuestros oyentes y nuestras oyentes para el martes 7 de mayo, Café Literario Antonio Aliberti, y estábamos con las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Que tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Y tenemos una que se llama Enrique del Valle y Berlucea, en pleno barrio de La Boca, ahí cruzando, ahí donde está la cancha de Boca. Exactamente. Enrique del Valle y Berlucea, primer senador socialista de América Latina. También fue docente en el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho. Enrique del Valle y Berlucea fue además abogado, político, periodista y docente. Como legislador fue un defensor de los derechos de las mujeres. Mirá qué increíble, Sí, yo no lo sabía. sí. Llegando a proponer a principios del siglo XX leyes como divorcio vincular y despenalización del aborto. No, un hombre de avanzada totalmente. ¿Cómo no se estudia? La verdad que maravilloso, principios del siglo XX. Nació en Castro Urdiales, provincia de Santander, España, en 1877. Tuve la posibilidad de estar en Castro Urdiales, un lugar magnífico. Hijo del pescador Epifanio del Valle y de María Iberlucea. El matrimonio decidió exiliarse en la Argentina en 1885, buscando seguridad, ya que Epifanio sufría persecuciones por sus ideas liberales y republicanas. Tenía un antecedente bastante importante de este hijo del pescador, ¿no? Que luchaba por sus ideas. Uh-huh. En 1886 la familia se instaló en Rosario, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Rosario Santa Fe y en 1894, siendo estudiante, funda el periódico Fiat Lux. Y en 1895, colaborando activamente con un grupo de migrantes alemanes, funda un centro socialista. También en Rosario conoció a la joven María Luisa Coruchet, con la que se casará en 1905. En 1896 se radicó en Buenos Aires y estudió leyes en la Facultad de Derecho, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en 1902. Desde pequeño, apenas llegado al país, estuvo preocupado porque se lo creyera lo suficientemente argentino. Es por eso que ni bien recibió su diploma de abogado, se nacionalizó argentino y se enroló voluntariamente en el Ejército Nacional. Afortunadamente, las armas no lo alejaron del trabajo intelectual. A los 25 años daba conferencias sobre teoría marxista.
Increíble, ¿no? Increíble este patriotismo. En 1896 formó parte de la Publicación Teórica, Política, y por esos años hizo sus primeros trabajos como periodista en el diario La Capital. En 1902 se afilió al Partido Socialista y se relaciona con Alicia Moró de Justo, amiga y colaboradora con quien fundó la revista socialista Humanidad Nueva. En esta etapa se destacó en su producción intelectual la conferencia dictada en 1907, Teoría Materialista de la Historia, dictada en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Desde la adscripción al socialismo internacional, fundó en 1908 la revista Socialista Internacional, que se publicó durante 10 años y que cumplió con un rol educador y de divulgación de la cultura socialista. Fue electo senador nacional por este partido en marzo de 1913, participó en sus proyectos y en los debates parlamentarios en propuestas como la reglamentación de la ley de trabajo a domicilio, la transparencia de los ejercicios económicos y las reformas para democratizar el Código Penal. Increíble. Una férrea militancia tuvo en la lucha por la obtención de la igualdad en los derechos civiles para las mujeres. Además, insistió en la necesidad de incorporar al Código Civil el divorcio vincular. En 1920, Del Valle presentó un proyecto de despenalización del aborto. La verdad que uno escucha todo esto, escucha y va leyendo, ¿no?, nuestra historia y cómo vamos retrocediendo en el tiempo realmente, porque esta lucha comienza ya desde 1920 y ahora es cuestionada. Sí, vamos retrocediendo en la adquisición de derechos, ¿no? Eso, exactamente. Lo preocupante es eso. Se pronunció a favor de la Revolución Rusa y adhiere a la Tercera Internacional Socialista, contrariamente a la posición mayoritaria de su partido. Le fue iniciada una causa judicial en Bahía Blanca. Un juez federal solicitó su desafuero, además de ordenar la anulación de su preciada ciudadanía argentina y la posterior expulsión del país. Yo no. Bueno, sí, está bien, es coherente justamente con ciertas cosas de nuestra historia, ¿no? Porque nos encontramos haciendo un poco una radiografía de este hombre con alguien que ya venía con un padre, no con ideas, digamos, de tratar de mostrar un mundo diferente al cual ya él se enfrentaba, y él sale un poco con estas ideas también del padre, ¿no? Y aparte con la finalidad de instalarse acá en el país, como decías vos, ¿no? Tomó un nacionalismo bien de Argentina. Y de pronto se formó, estudió y propone un montón de leyes de avanzada, digamos, para pero la que época, realmente eran importantes. Se vincula con Alicia Moró de Justo, ¿no? Entonces, bueno, desde sectores reaccionarios no es nada raro que justamente se trate de sacar del medio a esta gente, ¿no? Lamentablemente es así. Sí. Bueno, murió muy joven, a los 44 años. Su ya débil salud no soportó una neumonía el 30 de agosto de 1901. Poco antes había sido separado de su mandato como senador por su apoyo a la Tercera Internacional, posición que el Congreso de su partido había rechazado. El Senado, en una vergonzante votación, decidió a favor del desafuero de uno de los más brillantes y avanzados legisladores. Entre los tantos logros del período gonzaliano cabe señalar la modernización de la universidad y su apertura hacia las contribuciones académicas provenientes del extranjero, destacándose aquí la presencia de ese socialista consumado que fue Enrique del Valle y Berlucea como secretario general de la universidad. A mí me encanta este segmento porque en realidad uno va conociendo personalidades y creo que estamos haciendo justicia en recordarlos, porque
a mí me da tanta impotencia. Primero, no haberlo estudiado. Segundo, todo lo que le pasó. Que nadie ¿no? nos lo haya nombrado, Claro. ¿no? También en las Entonces, escuelas. me parece que en Lanús está la calle también, porque una amiga vive en Iberlucea, pero me parece increíble esto. Bueno, ese es un trabajo a hacer en educación. Sí, Lo que siempre decimos, no es tan difícil. Realmente se trata de políticas de Estado, es decir, a ver qué cosas pueden ser importantes para que las nuevas generaciones se nutran y bueno, puedan conocer y aprovechar estos años de estudio acerca de nuestra historia, de aquellos que justamente fundaron un poco esta ciudad en todos sus aspectos, ¿no? No es difícil poder hacer algo así. No es difícil, lo que pasa es que no interesa. Hay otros intereses. Otros intereses. El profundo impacto de la Primera Guerra Mundial, dice, se sufrió también en el seno de la comunidad académica argentina, tal como lo demuestran los agudos conflictos suscitados en los institutos de la Universidad de La Plata en torno al desempeño de un relevante grupo de científicos de origen alemán. Hacia las 5 de la tarde del domingo 15 de noviembre de 1914, un auto con 4 personas se detenía en las puertas de la comisaría tercera de La Plata. Ante el jefe de policía se presentaba indignado el profesor Roberto Lechmann Nietzsche, quien decía querer dejar asentado un grave suceso ocurrido durante un turno dominical. Llevaba como testigos a un vecino de una ciudad y a los 3 empleados que habían compartido con él la guardia en el Museo de La Plata. La denuncia que formulaba contra otro profesor de la universidad se expresaba de la siguiente manera. ¿Querés decir? Hallándome de servicio como jefe superior de la guardia, fui advertido por los ordenanzas que el señor Enrique del Valle Iberlucea se había negado en forma brusca a entregar su bastón al portero, como más adelante a las ordenanzas que se le acercan con el mismo pedido. Al ejemplo dado por el citado señor seguían los socios del Ateneo Popular de Buenos Aires, a quienes no se pedía la entrega de los respectivos bastones. Habiéndose negado el señor del Valle, presidente de aquel instituto, pedí yo entonces a una ordenanza de chapa numerada, viéndome a mí el señor del Valle a una distancia de 4 a 5 metros aproximadamente. Se me acercó y sin que yo hubiera pronunciado palabra alguna, empezó a insultarme con términos ofensivos. Le expliqué tranquilamente que estaba de servicio y plenamente autorizado para hacer respetar el reglamento. La contestación del citado señor era repetición y aumento de aquel vocabulario, interrumpido a cada rato por la alusión a las senadurías nacionales y al profesorado universitario. Dado el carácter ofensivo y personal del lenguaje, me abstuve de contestarle y me retiré. Bueno, aspectos que hacen a la vida de Iberlucea, y para aquellos que tengan interés en seguir profundizando acerca de esta personalidad que tuvimos en nuestro país y sobre otros tantos, hay material en la revista Ciencia Hoy, volumen 10, número 55, febrero-marzo del 2000. Sí. Este es el material del cual fue extraído estos datos, esta historia de Iberlucea. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Vamos a escuchar a una cantante que la tuvimos hace muy poquito acá en nuestro programa. Ella había venido en aquel momento porque estaba por presentar su primer libro, cosa que se concretó. Pero hoy vamos a escucharla como cantante y como compositora de tango. Así que adelante con Paula Castro. Camino por la vereda, baldosas rotas, corrientes, las piso y me quiebro el paso como milonga insolente. La gente atropellada no mira para esquivarme, será por los celulares
celulares con sus amigos virtuales tan alejados del mundo, se besan sobre pantallas. Hablar ya no tiene gracia, el WhatsApp es gratis, te alcanza. Y sigo caminando entre bocinas, carteles, nadie te mira la cara, lo importante está en las redes. Y entonces me pregunto qué pasa en este suburbio donde el muerto con su luto sube fotos en su muro y el ladrón gira que gira, el mendigo duerme en la esquina. Aunque retuitees tu vida, la muerte no discrimina. Y el mundo sigue rodando entre misiles, protestas, pero con mi nuevo iPhone ya las bombas no me afectan. La vida es una moneda, lo dejo así, un rosarino. Y el tango viene de oferta con el wifi incluido. Que siga sonando un tema de Charlie, del flaco que me haga olvidar esta pena de tanta locura en cadena. Mándame un mensaje que no sea de texto, mirémonos a los ojos y volvamos a lo nuestro. Y entonces me pregunto qué pasa en este suburbio donde el muerto con su luto sube fotos en su muro y el ladrón gira que gira, el mendigo duerme en la esquina. Aunque retuitees tu vida, la muerte no discrimina. Que siga, 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 que siga sonando un tema de Charlie, del flaco que me haga olvidar esta pena de tanta locura en cadena. Mándame un mensaje que no sea de texto, mirémonos a los ojos y volvamos a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro. Muy bien, escuchamos a Paula Castro en este tema Milonga Insolente, que le pertenece. Paula pertenece a un grupo de nuevas generaciones de mujeres que escriben justamente letras de tango, ¿no? Un tema realmente muy, muy interesante y muy necesario, ¿no? Exactamente, la otra vez cuando comentó, ¿no?, esta movida de gente joven escribiendo el tango y a lo cotidiano y a lo que se vive en la lucha, ¿no?, también por la mujer en cada uno de los lugares que tiene que ocupar. Así es. Bueno, y tenemos acá en nuestros estudios como invitada una querida amiga, Viviana Bermúdez Arceo. En esta ocasión, justamente a raíz de la aparición de su libro Miradas de lo Femenino, década del 30 en la Argentina, cine, revistas, poesía, editado por Editorial Vinciguerra. Viviana nació en Blaquier, provincia de Buenos Aires, reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Escribe poesías, cuentos, ensayos y trabajos de investigación literaria. Profesora en letras y licenciada en comunicación, estudió maestría en análisis del discurso, Universidad de Buenos Aires, y posee una diplomatura en cultura argentina, CUDES, Universidad Austral. En la obra impresa, entre otros libros, podemos destacar Donde habitan las rocas, cuentos con prólogo de Pérez Elaschi y Arturo Cuadrado, Botella al mar, primer premio Mejía Nieto de la Sociedad Argentina de Escritores, Lento Espejo, poemas con prólogo de Rodolfo Alonso, Botella al mar, Peces en bandeja, poemas, Botella al mar, Brote y Oscuro, poemas con prólogo de Antonio Requeni,
Botella al mar, Mundo de pequeños pliegues, poemas con prólogo también de Requeni, editorial Vinci Guerra. Bueno, después hay otros libros, también otros en colaboración, ha participado de ponencias, en congresos y ha publicado artículos literarios en diferentes revistas en diferentes revistas y diarios. También ha tenido una actividad en la parte de gestión, se desempeñó como secretaria de Gente de Letras, secretaria de redacción de la revista El Grillo y directora de la revista Gente de Letras. Integró la comisión directiva de APOA y la comisión Educación de la Fundación El Libro. Ha tenido diversos premios, entre ellos podemos citar el premio Primer Cuento SADE, primer premio Mejía Nieto SADE, primer premio Ensayo Profesor 40, primer premio Crearte, Secretaría de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, premio Poesía Enrique Molina, Gente de Letras, segundo premio Ensayo también de Gente de Letras, entre otras distinciones. Bueno, Viviana, un gusto realmente tenerte acá en Crónicas Barriales para poder conversar un poquito con vos. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, de poder inaugurarme yo como participante en este lindo programa, con dos amigos que llevan a cabo una tarea de hace muchos años, una tarea cultural muy importante, que admiro. Gracias, Vivi, gracias por estar y por acompañarnos siempre. Bueno, nos vas a contar sobre este nuevo libro, Miradas de Mujeres. Justamente empezamos hoy hablando de una callecita de Buenos Aires que se llama Iberlucea y que ese nombre tiene que ver con el primer senador socialista que en los años 1900, al principio del siglo, luchaba por la igualdad de la mujer y el derecho al aborto. 1920. Digo, y acá, bueno, justo ahora tenemos otra mirada tuya acerca de lo femenino, ¿no? De lo que pasaba en aquellos primeros años. Haces todo un recorrido. No tuve oportunidad de leer, por eso quiero que nos cuentes. Ya lo leerás. Sí. Bueno, sí, eso serían los años 20 y fue una lucha sostenida, porque en los años 30 la mujer sigue ocupando un lugar un lugar secundario con respecto a lo que son las conductas y las imposiciones que provienen del sector de los varones, es así, y considero que las mujeres han trabajado mucho, algunas silenciosamente. Vos nombrabas el senador socialista, recuerdo también a Alicia Moró de Justo, que trabajó muchísimo con muchos proyectos. Y no fue casualidad que justamente ellos dos se relacionaran, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Lucharon lucharon con convicciones, con muchas convicciones, pero en los años 30 todavía las mujeres todavía están en una situación, digamos, secundaria con respecto a muchas cosas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, siempre dependen de una figura paterna primero, luego dependen de una figura marital, en fin, muchas cosas. El derecho a la educación proponían estas figuras que se preocuparon por este sector, por el sector femenino, y también como ciudadana, porque la mujer está bien que el voto obligatorio, secreto, estaba extendido era universal en el sentido de que era para varones, claro. Pero la ley Sáenz Peña no tenía en cuenta a las mujeres, así que hubo que esperar un montón de años, porque recién en el año 47, merced a estas luchas de muchos varones que comprendían la situación y muchas mujeres, recién en el año 47 se logra el derecho al voto para la mujer, pero se hace efectivo recién en las elecciones del año 51. Así que con es ninguna increíble, posibilidad, ¿no?, de tener esos cargos lectivos, ¿no?
para votar había que ser varón. Claro. Así que bueno, pasaron muchísimos Muchos años, porque años. hasta el 51 y otros Claro. países cercanos como Brasil, como Uruguay, lo tuvieron muchísimo antes, Y esto- alrededor de los años 30. Claro, y esta lucha que había comenzado acá desde hacía años, ¿no? Y también con las mujeres por esto del derecho, como bien vos decías, a la educación, Lentieri, por ejemplo, toda la lucha que han hecho para estar en la universidad, para poder obtener un título igualitario que un hombre, un título Exacto. universitario. Esto, en realidad, con respecto a mí, ya hablando desde el punto Sí. de vista personal, esto me llega un poco atrasado, vamos a decir, porque tuve la suerte de estar criada en un hogar con una madre que, digamos, no entraba en estos cánones tradicionales. Más o menos, porque tampoco era demasiado libertaria, liberal, digamos. liberal. Tampoco era eso, Sí. porque era docente. Claro, Entonces la claro. docencia siempre estuvo muy acompañada, ¿no? Claro. Desde la ley 1420, del año 1884, Sí. que se hizo la educación obligatoria, la primaria, ¿no? Bueno, volviendo al caso mío particular. No hubo un mandato ahí, ¿no? Porque hubo- sí, puede ser. Porque digo, estudiaste también letras. Sí. Fuiste rectora de una escuela media. Sí, porque llevo la docencia en el alma. claro. Me lo tomé con muchísima responsabilidad y con mucha alegría. Ujú. Fueron años muy, muy buenos para Qué mí. buena. Primero ser maestra de Sí. chicos de 8 años, Claro. después ser preceptora, Mm. después ser profesora y bueno, después tuve cargos directivos Sí. que, como mi mamá decía, los obtuve y ella lo decía y yo no entendía Claro. por qué tanto orgullo, por concurso de Claro. antecedentes y oposición. Y Esa sí. famosa frase Claro. que se decía y bueno. No, está bien mi lo ma- que te decía Sí, tu era mamá. un orgullo. Claro. Así que yo, desde el punto de vista, digamos, familiar, no tuve mucha conciencia de esa asimetría que había entre varones y mujeres. Claro. Porque mi madre, además, tuvo una vida bastante triste, digamos, porque fue huérfana muy, muy chica y la crió una tía. Esa tía fue una figura muy fuerte. Te estoy hablando no sé de qué año, Claro, de era- 500 años Sí, antes. 40, 30. Esa tía que enviudó muy joven se hizo cargo de las 2 hijas que tenía, que las 2 salieron también con la carrera Mira docente qué y bárbaro. directiva. Y esa tía abuela que estoy recordando en este momento, María de las Mercedes Igartúa, fue, siendo muy joven, directora de la Escuela Normal de 25 de Mayo, de donde eran ellos. Así que yo, digamos, Estuviste en un ambiente. estuve en un ambiente dentro de todo donde no se observó tanta asimetría. Claro, porque Claro. las mujeres fueron ocupando lugares importantes como la educación. Aparte en educación, el lugar de la mujer es muy importante. Es muy generalmente. importante porque como el rol tradicional es el de ir transmitiendo en la familia cuáles son los valores. No sé si tanto es en este momento, porque ahora la mujer trabaja tanto, Ujú. tanto, que la familia está un poco diseminada, Claro. por Claro. problemas, por necesidades. Sí, desde sí, ya. claro. Claro. Son necesidades económicas. Aparte, pero- como vivimos en un mundo consumista totalmente, digamos, quizás algunas hubiesen estado cubiertas en otras épocas, pero ahora siempre falta algo. Siempre falta algo. Y la mujer, bueno, ya también en los años 30 se produce un empuje en lo laboral en las mujeres y ahí las dos clases sociales más que se distinguen más, que son la clase popular y la clase media, cada una encontró como una vía de trabajo distinto. La clase popular, se vio constreñida a tareas
de limpieza en otras casas, como antes se decía sirvienta, Sirviente. hoy decimos servicio doméstico, ¿no? Claro. O empleada. Empleada. Y hoy escuchamos Sí, sí. en la televisión que muchas se presentan y dicen, sí, yo hago servicio doméstico. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Incluso con orgullo, Sí, porque sí, el sí. servicio doméstico, la tarea de llevar una casa, de limpiar, de mantener, es una tarea que desgasta Muchísimo. muchísimo. Y uno lo ¿no? valora tanto. Uno la valora muchísimo, ¿no? Porque, bueno, esas mujeres, por un lado, estaban estas de la clase popular que se tuvieron que dedicar obligatoriamente a esas tareas. Y por otro lado, las de las clase media se perfeccionaron un poco en cuestiones de dactilografía, sí, escritura a máquina, eran empleadas, empleadas de comercio, bueno, y así que tuvieron una fuerza laboral, digamos, importante. Importante, sí, Contanos sí. un poquito cómo se fue construyendo este libro, Miradas de lo Femenino. ¿Cómo fue Bueno, surgiendo en primero, vos? Primero, contándote que en realidad desde el punto de vista familiar mucho no, digamos que para mí era natural que la mujer estuviera casi a la par del varón en mi casa, ¿no? Pero después, a medida que fui, además en mi historia, digamos, de persona, ya personal, como maestra, empecé a trabajar a los 18 años. Yo creo que ni siquiera tenía 18. Claro, Me claro. parece que tenía 17 17. o una cosa así. Y tenía alumnos a los que les llevaba 10 años. Mirá. Así que yo estuve muy orgullosa de cumplir de ganarme el sustento. Era poco, pero me sentía que estaba realizando algo importante. Claro. Iba haciendo mis Bueno, primeros pasos. de hecho es algo importante, estar formando nuevas generaciones. ¿no? Exactamente, y con mucho cariño, porque recuerdo esa época, yo era maestra en Castelar, y recuerdo esa época con mucho, mucho cariño. Bueno, entonces, desde el punto de vista personal es eso, fui tomando conciencia a medida de ver otros casos, de vivir, de leer bibliografía al respecto, ¿no? Sobre todo a partir de los años 60, el feminismo cobra una intensidad muy importante. Hay mucha reflexión de mujeres acerca de su propia condición. Sí, sí. Así que, bueno, Y hay desde todo un allí- destape, ¿no? También de las otras disciplinas artísticas. Todo lo cultural tiene un Claro, cambio que importante. sí. Antes la mujer estaba, digamos, recluida en el gineceo, lo que Claro. se suele decir, esa famosa palabra, Sí, sí. y luego de lo laboral se abrió a un mundo, empezó a conocer otras cosas y a poder expresarse, Claro. ¿no? En distintas, porque hay que ver que algunas que se dedicaban al teatro o al cine no eran tan bien vistas porque era una actividad bastante cuestionada. claro, de ¿no chicas es cierto? livianas. Exactamente, Digamos. exactamente. De Así los que- prejuicios, los ¿no? Prejuicios de la los época. prejuicios de la época, exactamente. Así que bueno, fui leyendo, me fui interiorizando de todos esos casos y empecé a pensar, ¿por qué no ver las miradas? Dice, el título dice Miradas de lo Femenino. Entre paréntesis, voy a hacer un aporte que no tiene mucho que ver con el contenido, sí con la forma. La tapa Sí. es una tapa muy bella, la del libro. La hizo Sí. Vinci Guerra. ¿Por qué? Porque refleja la época, es una tapa art déco, donde Claro. hay predominio de las líneas rectas, las paralelas, los ángulos que forman escalera, tan característicos, ¿no? Bueno, con respecto al título, entonces, Miradas de lo Femenino, yo primero actué por impulso, Miradas de lo Femenino, y Es después lindo me puse título. a pensar, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Miradas de quién? ¿De ellas o hacia ellas? Claro. Y están las dos cosas. Está la mirada de la sociedad hacia la mujer. Y está la mirada de la mujer captando
la dinámica social. Qué interesante. Y te digo por qué. Este último aspecto Sí. es tomo a una poeta que es Alfonsina Storni. Claro. Entonces, cómo ella capta el mundo, el entorno difícil, Muy buena cada vez elección más hiciste. difícil para ella, ya lo sabemos. Una estatua de Perlotti la recuerdan, la perla, Sí. ¿no? Y bueno, fue así que fui pensando, y dentro de este discurso de la poesía, ¿qué otro discurso puedo incluir? El discurso fílmico de la misma época, porque acá yo lo que hago es un recorte, hago el recorte de los años 30. Claro. Exacto, lo acoto a esa época y hago el recorte de lo femenino exclusivamente y además en qué tipo de discursos se expresa esta mirada en el cine, en el periodismo, a través de las revistas dedicadas a la mujer, claro. y la poesía, como Alfonsina Storni aprecia el exterior de la ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad acá dice la Argentina, sí, ¿no? Claro. Sí. Y yo lo que digo que tendría quizás el título, lo he pensado, y no es la Argentina general, Claro. es Buenos Aires, Sí, Claro, sí. es claro. Buenos Aires. Claro, ¿no? el lugar donde más uno, digamos. Exactamente. Elegiste una época difícil, digamos, para la eso iba. Argentina, ¿no es cierto? Porque Con algo crisis anticipaste, económica. ¿no? Algo adelantó. Sí. Pero ¿qué otras Sí. cosas te llevaron a tomar justamente la década del 30? La década del 30 porque siempre me impresionó a partir de lo que vi en televisión con películas o que filmaciones, no sé, de la época, también revistas, ¿no? Y con respecto a las revistas, yo me centro en la revista Para Ti, pero no en la revista en sí, sino en algo que a lo mejor mucha gente no conoce porque hay pocos ejemplares. Yo por suerte tengo 4 que los atesoro. De los años 30. Son los almanaques Ay, qué de la revista Para Para Ti, Ti. que son unos libracos de más o menos 500 hojas, un tamaño un poco más chico que la revista, porque la revista era se explayaba bastante, ¿no? Pero estos libros son más pequeños, no muy pequeños, porque tienen casi 16 centímetros por 23, no son tampoco tan pequeños, claro. pero son muy voluminosos. ¿Y qué había en esos almanaques? Yo tomo el del año 34 y el del año 35. ¿Qué había en esos almanaques? Bueno, había una selección que hacían los editores de la revista Para Ti, de los artículos de la gráfica que habían juzgado que era lo mejor como para ponerlo resumiendo el año. Entonces Qué bárbaro, todas esas, claro. Porque Para Ti salía semanalmente. Claro, semanalmente. Claro, no Era sabía una- que salía desde esa época. Yo, la conocí desde Claro. de mi época. Décadas digamos. después. La verdad que Para Ti Sí, sí. duró durante décadas. se ve. Décadas, Muchas no sé décadas. si todavía sigue. Ni Porque idea. habían Creo dicho que en forma digital, me parece, ¿no? Está. Porque Me hace unos parece. años habían dicho que no iba a haber más Para Ti. Sí, es pero verdad. no sé si yo Está- compré esa vez que salió ese comentario, yo fui y compré una revista Para Ti Claro. para ver. Para ver, claro. A lo mejor esta es la última, Claro. pero resulta que me parece que no, que sigue y que goza de buena salud, Bueno. creo. Y se creó en el año 22. Mirá, Así qué que- increíble. Y lo raro era que la directora era una mujer. Ahora no me acuerdo el nombre. Acá Bueno. figura en el libro. Bueno, ese pero era una detalle mujer. es interesante también, Claro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Porque la revista lo que quería era establecer un vínculo de confianza con la destinataria, Claro. con la lectora. Entonces, por ese motivo, ¿por qué la revista no dijo, bueno, para usted?
Claro. No, dice para ti. Claro. O sea que emplea un pronombre que está demostrando el acercamiento, la voluntad de vínculo afectivo. Claro, bien personalizado. Exactamente, entre los escritores que participan ahí, muchos de ellos con seudónimo, por supuesto, porque actuaban a veces gente que era muy importante, pero claro, colocaba otro nombre por las dudas. Figuraba bajo otro nombre. Así que en el año 22 eso fue lo que me interesó. Por un lado, bueno, uno de ellos era bueno, pero era pediatra importante que tuvimos, Escardó. ¿Qué era? Piolín de Macramé. Vos sabés que ahora hay uno que se llama Piolín de de Macramé. Sí. Y yo digo, ¿cómo puede ser si ese nombre es de Ya estaba tomado. Claro. Sí, me quizás llamó la atención, en honor a él, no sé. Puede ser en honor, no puede ser. Habrá ¿Qué comprado otro? la franquicia. Le estamos quedando con poco tiempo. Podría leer algo del libro, claro, ¿no? ¿por qué no lees algo algún que te parezca pasaje interesante? o querés resumir algo? Trajo su Bueno, libro de poesía lo que te también. digo es que el libro está estructurado así. Cine, que tomo en la cinematografía de Manuel Romero. Manuel Romero fue un hombre, un cineasta, pero no solamente cineasta, sino escritor de obras de teatro, escritor de tango, 50 tangos Mirá tiene. qué bárbaro. Entre ellos, Tomo y Obligo, Buenos Aires, la canción de Buenos Aires, Qué bárbaro. unos tangos, a mí que me encanta el tango, unos tangos fabulosos. ¿Qué pasó en nuestra escuela que no nos enseñaron todo esto? No, vos habrás sido una escuela donde no te enseñaron en tango. Comercial 19 no me enseñaron. Yo me propuse siempre dar textos en español. Está bien, pero ¿vos estudiaste algo de esto? ¿De qué? ¿De tango? Sí, en la escuela. No, en la escuela no, pero yo como profesora bárbaro, siempre di mansi, qué o bien. di letras. Qué maravilla. Siempre di letras para analizar, ¿no? Claro, excelente. Música no, la música ya se la no, dejo a los pero que bueno, saben. pero interesante. Pero una manera de acercarse. Y textos que fueran no traducciones, sino en nuestro hermoso idioma español. O sea, en nuestra bella lengua española, lengua castellana, como dice Juana de Ibarburu, que también en la revista, en el almanaque, porque en el almanaque hay uno del 34 y uno del 35. Sí. Y hay un cambio editorial que es increíble. Mirá vos. Que yo no sé si se debe a una cuestión de bajada de línea de la editorial, porque estábamos en plena gobierno antidemocrático, porque estaba justo gobernando. ¿Pero cambió en qué, por ejemplo? No, por ejemplo, incluye Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, que en ese momento también, tuvo una etapa posromántica, después fue más vanguardista. Sí. Pero no, más o menos en esta época, porque ella al suicidarse en el 38, y yo te estoy hablando del 35, más o menos. Bueno, una serie de escritos sobre la libertad de la mujer, incluso de Sor Juana Inés de la Cruz, transcribe la carta a Sor Filotea de la Cruz, que en realidad era un hombre, era el obispo que la confesaba a ella, no que la confesaba, que le recibía la confesión. Claro. Y en esa carta ella brega muchísimo por el papel de educación de las mujeres, porque él le había prohibido y le había dicho que se dedicara a lo religioso y que no batallara más a favor de la educación de las mujeres. Mirá vos. Así que importante también destacar, si se puede ver algo, las ilustraciones que tiene este libro, entre otras algunas tapas de revistas femeninas de la época. Muy bueno también el muy buena edición, ¿no? La verdad que maravilloso. Es un apéndice iconográfico acá que tenemos de todas las, yo la analizo cada una de estas características, que incluso hay una historieta donde explico justamente esta rebelión de las mujeres, cómo se observa
¿no? Porque en algo tan esquemático, como dice Eduardo Romano, que la característica de la historieta es la esquematicidad, como con breves trazos algunos, pero líneas son nada más, cómo relata una historia en la que se puede ver digamos, la postura nueva de la mujer, de rebelión y de lucha por sus derechos y por sus necesidades como ser humano. Como ser humano. Sí, Hay todo un trabajo de investigación, Viviana, ¿no? Bueno, es lo que me gusta. ¿Cuánto te llevó? Y me lleva muchos. ¿Vamos por otra década? ¿Por qué? ¿Vamos después por otra década? ¿Sabes qué te quería comentar? Sí. Si ya me decís que el tiempo ya club. Sí. Que tengo una serie de ensayos, pero no tiene nada que ver con mujeres. Sobre Cortázar, por ejemplo, hago un estudio comparativo de la literatura de Cortázar, Silvino Campo y Ana María Matute. Se llama Las venganzas de la infancia. Bueno. O sea, los niños en estos personajes, cómo yo puedo detectar qué actitudes reivindicatorias llevan a cabo. Muy crueles, crudelísimas, diría alguna. Después de Borges, de Enrique Berni, que... ¿Cómo la gente cómo se puede acercar a todo esto? No, esto está sin publicar. Son textos inéditos todavía. No, sí, sin no, publicar. pero están todos, les estoy dando forma, pero ya estos están, algunos figuran en internet, porque me los publicó la Universidad Complutense, que me dio una alegría enorme. Bueno, Viviana, ¿y el libro dónde lo encuentran? El libro, yo voy a estar en la Feria del Libro, con esto cerramos. En la Feria del Libro voy a estar mañana, que es 28, de 6 a 7. Mañana domingo. Mañana domingo. De 18 a 19. De 18 a 19 en el stand de la SADE. Stand de la SADE, Y perfecto. después el día 6, que es lunes, también en el stand de la SADE de 6 a 7. Perfecto, Además o sea, estoy 2 en el días. stand de las editoriales independientes como Vinci Guerra, y un lugar que se llama Espacio Federal, que el número no me acuerdo, que número 3700 y pico, algo así. Bueno, Viviana, te agradecemos mucho, te felicitamos y vamos a ir recorriendo un poco en el programa algunas de las páginas de este libro que realmente se las trae. Agradezco muchísimo muy y pronto. dejo estos ejemplares. Bueno. Y dejo un ejemplar para cada uno. Gracias. No lo dediqué, pero en cualquier momento, cuando nos encontramos en el café, buenísimo. lo voy a dedicar con muchísima alegría. Bueno, nos vamos yendo, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria Se detienen por la ciudad deteniendo el vértigo. se deslizan por la ciudad Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma